a Nicolás Maduro incentivos a que se celebraran elecciones libres este año. Sin embargo, la noticia más importante del día de hoy tiene que ver con nuevamente el levantamiento de esas sanciones, que en su momento eran temporal y ciertamente lo que estaban buscando era condicionar o buscaba, sí, generar una ruta electoral mucho más abierta, mucho más participativa, pero sobre todo más democrática. ¿Qué pasó? Ante la falta de progreso, Estados Unidos había vuelto a imponer sanciones en el sector oro y había advertido que si la situación no mejoraba en la ruta electoral, dejará que el 18 de abril expiren las licencias para petróleo y gas que se habían otorgado en el país. Tras la decisión de enero del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, se ratificó la inhabilitación, como todos sabemos, de la candidata presidencial de la oposición María Corina Machado, la cual le impide competir en elecciones previstas para el 28 de julio, como bien sabemos. Ahora, ¿qué está ocurriendo en este momento? ¿Estados Unidos retomaría sanciones contra Venezuela en el sector petróleo y gas? Esa es la pregunta. Con nosotros se encuentra a través del hilo telefónico Andrés Rojas Jiménez, periodista de economía y experto en petróleo. Andrés, te saludamos. Luis Olavarrieta tras los micrófonos. Hola Luis, ¿cómo estás? Un saludo para ti, tus oyentes y tu equipo de producción. Contento de tenerte, Andrés. Bueno, sin duda la noticia que acapara los medios nacionales e internacionales, las principales agencias informativas, tiene que ver nuevamente con que Estados Unidos retoma sanciones contra Venezuela. Sí, después del 18, es decir, después de este jueves. ¿Cuál es tu balance de esta información y sobre todo terminamos de corroborar de que así va a pasar? Mira Luis, bueno, las sanciones no han sido levantadas, o sea, las sanciones siguen estando vigentes desde hace más de 5 años cuando fueron adoptadas. Lo que se han ido adoptando es una serie de licencias o permisos que otorga la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que es una ente adscrito al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y desde finales del año 2022 ha venido adoptando una serie de licencias que de manera puntual han terminado dando flexibilización a la política de sanciones, ¿no? Aclarado ese punto, ¿dónde está la mira puesta para efectos del 18 de abril? A raíz justamente del acuerdo de Barbados, y esto tiene un precedente que es el acuerdo de Doha, que fue las negociaciones directas entre el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Joe Biden, se adoptó una licencia general número 44. Ya hago un inciso, y es que ya se había adoptado una primero a favor de Chevron, que es la número 41. Aquí hay que tener como entre números y letras casi que una chuleta, ¿no? Entonces, la 41 es de octubre del año 2022 y había favorecido a Chevron la posibilidad de recibir petróleo petróleo venezolano y comercializarlo en los Estados Unidos. Eso es lo que ha permitido que nuevamente, después de 5 años, el año pasado, el Chevron, lo que han llamado varios economistas como el efecto Chevron, el crudo venezolano haya regresado a los Estados Unidos. Adicionalmente a eso y como consecuencia de lo que tú comentas de la reunión de Barbados, del acuerdo de Barbados, se adopta la número 44, que quizás ha sido la más amplia licencia que haya dado los Estados Unidos dentro de la política de sanciones. ¿Dónde está? Que esa licencia, cuando fue aprobada en noviembre, siempre se le puso una fecha, que fue el 18 de abril, y siempre se dijo que iba a estar sujeta a todas estas condiciones políticas vinculadas con las elecciones presidenciales. A raíz justamente de la decisión del Tribunal Supremo de ratificar la inhabilitación de María Corina Machado, es que hubo un anuncio del Departamento de Estado y de funcionarios de la administración Biden que se revisaría qué va a pasar este 18 de abril. Sí. Entonces, hay 3 escenarios posibles. ¿Cuáles son? Uno es que la mantengan igual como está, que por cierto hay analistas que sostienen que eso va a ocurrir, y ya te voy a explicar por qué. Okay. La segunda es que sea eliminada, y entonces, pero sin tocar la de Chevron, simplemente se elimina. Y la tercera es que sea modificada. ¿Qué ha permitido esta licencia? Esta licencia ha permitido que PDVSA directamente venda. PDVSA ha continuado entregándole petróleo a Chevron y Chevron lo sigue vendiendo en los Estados Unidos. Pero también PDVSA en estos 3 meses de 2024 ha podido vender directamente a algunos clientes, entre ellos te destaco el caso de la empresa Valero Energy, que es una importante empresa de refinación, y PDVSA también ha podido vender algunos combustibles de manera directa a algunos clientes que tenía en el pasado. Muy puntuales, muy pequeños,
también PDVSA ha podido hacerle ventas directas y sin descuento a la empresa Reliance de India y la empresa CNPC de China. ¿Qué puede pasar si la licencia no es renovada este 18 de abril? Ya ni sencillamente PDVSA va a tener que tiene que olvidarse directamente de sus ventas a Estados Unidos y tiene que olvidarse de venderle directamente a la empresa china y a la empresa india, y va a tener que volver al viejo esquema de intermediario y con enormes descuentos. Sí. Obviamente ahí habría una pérdida. No hay ningún analista que te diga que la licencia de Chevron va a ser eliminada, por el contrario, se va a mantener, y hay otros analistas que opinan que sí podría mantenerse y se le daría una nueva fecha. ¿Cuál sería esa nueva fecha? Después del 28 de julio. Y hay un precedente, lo que ocurrió hoy. Hoy se emitió una licencia por el tema de unos bonos PDVSA 2020, se le puso fecha 13 de agosto de 2024 ahora. Entonces eso te da un indicador de que a lo mejor hay una espera para ver qué puede ocurrir de aquí a la fecha de las elecciones presidenciales. Hay otros analistas que te dicen que incluso dentro del mismo gobierno, que te dice que podría ser modificada la licencia, ponerle algunas restricciones, pero mantener algunas cosas, sobre todo con la vista puesta en algunas transnacionales. Recordemos que a diferencia de hace 5 años, estamos en un contexto internacional distinto. Para la administración Biden, un tema fundamental es el tema de la inflación y sobre todo en combustible, y cualquier oferta de petróleo que pueda haber hacia los Estados Unidos siempre va a ser ayuda, sobre todo en un año electoral en los Estados Unidos. Sí, también es bueno recordar que el viernes pasado la Casa Blanca sí confirmó que una delegación de Estados Unidos sostuvo una reunión con representantes del gobierno venezolano para discutir sobre el proceso, En México. exactamente, el proceso electoral que se iba a efectuar en nuestro país. Ese encuentro tuvo lugar a pocos días de que se venza este plazo de alivio de sanciones que tenemos previsto para el 18 de este mes, es decir, el jueves. Tú hablas sobre 3 escenarios: mantenerlas, eliminarlas y modificarlas. ¿Cuál es el escenario que sientes que podría ser el más visible para el 18? Mira, de acuerdo a las consultas que yo he hecho con distintos analistas, me atrevería a decir que el de la modificación de la licencia. Ok. De la modificación de la licencia. ¿Y en qué afecta esta modificación? Disculpa que te interrumpa. ¿En qué nos afectaría, Andrés? Mira, le restringirían algunas comercializaciones directas de PDVSA. Por ejemplo, las ventas directas que está haciendo PDVSA en los Estados Unidos se quedaría sin poder hacerlas, pero sobre todo en productos refinados. Habría que ver qué pasa con crudo, toda esta negociación directa con Valero Energy. Habría que ver también el tema con India, que se ha movido muy fuertemente, porque a todas estas, uno de los problemas que tiene Estados Unidos en este momento es que el petróleo ruso, ante no poderse vender en Europa y en Estados Unidos, ya ni sencillamente ha encontrado espacio en India y en China. Entonces, ¿hasta qué punto Estados Unidos estaría dispuesto a que ese espacio que está empezando a tener el petróleo venezolano se lo van a ceder a los rusos? Esa es una pregunta, entonces por eso te diría que a lo mejor se dejan algunas ventanas abiertas de acuerdo a las consultas que he hecho dentro de la licencia 44. Bueno, agradecido por tu tiempo, Andrés. Conversamos con Andrés Rojas Jiménez, periodista de economía, experto en petróleo, sobre el escenario posible que pueda ocurrir este próximo 18 de abril, el día jueves, sobre si Estados Unidos retomaría las sanciones. Él habla sobre 3 escenarios posibles: mantenerlas, eliminarlas o modificarlas. Él se va o la balanza se va según su criterio, que podrían modificar este tipo de sanciones o de licencia. Agradecido por tu tiempo, Andrés. Gracias a ti, Luis. Bueno, interesantísimo el tema, más allá de que nos preocupa muchísimo. Vamos inmediatamente para otro tema que también no deja de estar en el radar y no deja de preocuparnos, que tiene que ver con lo ocurrido este fin de semana, el ataque Irán-Israel, y el temor a una